Hola, Hola, ¿qué tal? bienvenidos a este canal de Innovation. En esta ocasión tengo el enorme gusto y el honor de tener conmigo a la maestra Sofía López Solalde. Ella es ingeniera química de la UNAM con una maestría en planeación de la Universidad Anáhuac en ciencia e ingeniería y varios diplomados en diversas disciplinas. Ella está aquí para hablarnos de un proyecto muy valioso, típicamente de innovación trascendente, que es el portal de Mosaicos. Y es un proyecto de educación eh, muy atrevido, muy innovador, y nos va a platicar, Sofía, en qué consiste y los beneficios. Les recuerdo el concepto de innovación trascendente es básicamente abordar las temáticas o las problemáticas de la sociedad a través de una oferta de valor en productos o servicios. Y estas problemáticas pueden ser energía, salud, educación, medio ambiente, transporte, todos estos elementos que son necesidades que tenemos hoy, que teníamos hace 5,000 años y que vamos a seguir teniendo dentro de muchos años si sobrevivimos como especie. Entonces, bienvenida, maestra Sofía, por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, Fernando. Es para mí un honor hablar, tener aquí un espacio más para hablar de algo que no solo es mi trabajo, sino que es mi pasión y es mi vida misma, ¿no? O sea, vivo para esto bueno, conocerán la historia y sabrán por qué. Sí, muchísimas gracias, Sofía. El concepto es, les voy a dar una anécdota y al respecto y de lo que nos va a empezar a platicar Sofía. Y es en una de tantas sesiones de estas de planeación de proyectos de innovación, el conductor que nos estaba coordinando a los diferentes asesores nos dijo, busquen aquellos negocios que tengan que ver con mucha gente. Es decir, que su negocio va a tener éxito si tiene que ver con un gran mercado. Con un gran mercado. Y me quedo pensando, bueno, yo hago la introspectiva, tengo a mi hijo autista. Mi hijo autista, Uriel, tiene 21 años, mi angelote, y, y entonces él y chicas y chicos como él no son un gran mercado, son 1% de la población. Entonces que como emprendedora, emprendedor, la idea es dejar eso por la paz. Pues no, y por eso nos va a hablar aquí Sofi al respecto de qué fue lo que te motivó para emprender este bellísimo proyecto del portal de Mosaicos y que desde luego nos lo describas. ¿En qué consiste este proyecto educativo, Sofi? Por favor, bienvenida otra Okay. vez. Bueno, pues ahí les va un poco la historia. Yo, como bien dijiste, soy ingeniera química y después decidí hacer una maestría en planeación estratégica. Y desde siempre me llamó mucho la atención el rollo de innovación, ¿no? Yo quería como trabajar en el rollo de innovación. Y en lo primero que incursioné fue en la parte de medio ambiente y fui consultora medioambiental añales, añales. Conforme fui avanzando como consultora medioambiental, me empecé a frustrar con el tema de la falta de capacidad de los pueblos y los gobiernos de implementar proyectos verdaderamente funcionales en el área ambiental. Y siempre llegaba la misma piedra en el zapato, falta educación, falta educación. Y no es cantidad de educación, era calidad de educación, ¿no? ¿Qué están aprendiendo los niños en la escuela? ¿Qué están aprendiendo los universitarios? ¿Dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está el pensamiento lateral? ¿No? Entonces me empecé a cuestionar mucho esto, ¿no? Y bueno, como consultora ambiental tuve el honor de poderme ir a trabajar unos años a Uruguay y trabajar para el presidente José Mujica, y allá fui a dar a Uruguay. Entonces estuve 5 añotes allá en Uruguay trabajando para el gobierno de don Pepe Mujica, de donde aprendí cantidades, ¿no? Como parte de mi trabajo en el área de medio ambiente, estuve involucrada con un modelo que se llama el MUJI, que es el modelo uruguayo de gestión de la innovación. Y entonces vi otra forma en la que ellos manejaban la innovación, porque además ellos son un país muy chiquito. Entonces su mercado, su concepto de tamaño de mercado nunca va a ser el nuestro. En todo el país son 3 millones de habitantes.
Entonces, tener 100 compradores ya para ellos es un número bueno, ¿no? Como para aventarte, cuando aquí pues no es 100,000, ¿no? Entonces, empecé a trabajar esto y empecé también a ver cómo manejaban la educación allá. Y bueno, yo tengo 2 hijos. Uno de ellos es un chico síndrome de Asperger, ahora es un chico de casi 13 años, pero pues cuando nos fuimos a vivir a Uruguay era un niñito que empezaba la primaria. Mi hijo fue diagnosticado con síndrome de Asperger, que ahora es un síndrome que está considerado dentro del trastorno del espectro autista. Fue diagnosticado hasta los 11 años. Toda su infancia, pues sí, yo notaba cosas, pero nunca tuvo un solo problema escolar, porque el sistema educativo de allá le vino muy bien. Por ejemplo, por decir algo, en vez de tener clases de matemáticas en segundo de primaria con un cuaderno y un lápiz, iban al salón de acrobacia en telas y colgaban a un niño de una tela con un lápiz gigante y lo giraban y era el compás humano. Y así empezaban a tratar el tema del círculo. Y luego acostaban niños en el piso en el círculo y los hacían que movieran brazos y piernas para que dividieran en fracciones. Y empecé a ver. Y mis hijos iban contentísimos a la escuela y iban felices y más allá de él un problema de que de repente se aburría porque acababa rápido, entonces la maestra le daba más trabajo, no tenía un problema. Cuando yo regreso a México, mi hijo hace crisis en el sistema escolar. Entra al sistema escolar, que en México en su mayoría es tradicional, me atrevo a decir que incluso las escuelas activas o de otro tipo, el hecho de que las SEP las haya encajonado en una serie de cosas, pues es un sistema muy tradicional. Al final del día los niños terminan yendo a la escuela a llenar libros y a escuchar a un maestro que enseña y ellos llenan libros y no tocan nada, ¿no? Yo digo, a ver, intenta aprender mecánica a través de un libro y videos. No abras nunca un motor, no levantes el cofre de tu carro. Y después, de examen final, pues me afinas el carro a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, me parecía que era lo mismo que pasaba en el sistema educativo. Entonces, mi hijo, pues, tenía además este problema de aburrirse, de desesperarse, pero además esto propio más del espectro autista, que es el problema social, ¿no? No soportaba que tuviera que haber obligatoriamente el bailable de fin de año, lo que sea, y tenía que darle la mano a un niño, a una niña, decir, no. O el uniforme rígido, la tela del uniforme, bueno, ok, escuela sin uniforme, es que esto no me gustó, me dieron de comer tal cosa y la textura en la lengua de un puré asqueroso que me dieron. Y yo, o, por ejemplo, mamá, es que entra mucha luz a mi salón, mamá, entra mucha luz, me pega en un ojo y ya se me ve el día nervioso por lo de la luz, ¿no? O el sonido, mamá, en el altavoz, los niños de cuarto año. Entonces, bueno, cuando mi hijo está en cuarto de primaria, nos vamos a vacaciones de diciembre, voy por él a la escuela y cuando llego por él trae un costal gigante de cosas y me dice, no vuelvo a esta escuela, estas son todas mis cosas, no vuelvo a esta escuela ni a ninguna, a ninguna. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Mamá me dijo, ya te lo voy a decir, yo sufro mucho. Me la paso muy angustiado, siento mucho miedo, en las noches tengo pesadillas, yo me sentí horrible, dije, ¿yo dónde estaba, no? Yo dónde estaba, ¿no? Para esto, mi vida profesional, yo ya había decidido dejar la parte de medio ambiente y me había decidido clavar en la educación cuando vi que a lo mejor desde la educación podía hacer más por el medio ambiente que desde el medio ambiente per se, ¿no? Entonces, bueno, yo ya estaba trabajando en rollos de educación, ya estaba tomando diplomados de pedagogía y de divulgación de ciencia y cosas, ¿no? Y pensando cosas, formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo saco a mi hijo de la escuela y lo vuelvo homeschooler, porque no encontré realmente una opción. Estuvo un tiempo, unos meses en una escuela en la Ciudad de México, muy buena, que lamentablemente desapareció porque pues falta de quórum, ¿no? Que ahí es donde uno dice, ¿no? ¿Cómo hace la gente que está innovando para subsistir en un área tan pequeña, ¿no? Entonces era una escuela que no estaba incorporada a la SEP, trabajaba de otra forma, y donde los niños, bueno, en 3 meses que mi hijo estuvo, aprendió a usar el martillo, el cautín, aprendió a hacer instalaciones eléctricas, aprendió a dibujar, aprendió cantidad de cosas. Entonces para mí fue muy inspirador eso. Entonces, bueno, el director de la escuela, por cierto, era un hombre con síndrome de Asperger, que siempre había detestado ir a la escuela común, entonces puso su escuela, ¿no? Pero pues es difícil tener quórum y sin incorporación a la SEP se hace todavía más difícil.
porque parece que hay una tendencia al papel, ¿no? El papel se consigue de una u otra forma, hay otras formas de certificar, pero a los papás les da mucho miedo el no tener como una boleta con un numerito, ¿no? Cada tiempo y un sello de la SEP, entonces hay que luchar mucho con eso. Después de un tiempo de que mi hijo fue homeschooler, yo regreso a vivir a Chiapas, yo vivo aquí en Chiapas, me crié aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y decido regresar justamente porque la ciudad me parecía muy agresiva para su condición. Tengo mi hija grande que tiene un problema en el corazón, también la ciudad no era lo mejor. Entonces dije, a ver, si este va a ser homeschooler, pues puedo vivir si quiero en un cerro perdido y mi hija también puede volverse homeschooler. Y me quito, ¿no? ¿Para qué necesito la ciudad cara, violenta, caótica? Me regreso para mi pueblo, ¿no? Dije, acá vive mi mamá y me regreso para San Cristóbal de las Casas. Y aquí empiezo a conocer una comunidad de chicos en diferentes niveles o grados del espectro autista, desesperados por escuela. Porque algunos van a la escuela pública o privada con acompañante, con sombra que le llaman, y así fueron desde chicos, pero entrada a la adolescencia lo último que quieren es ir con sombra a la escuela, ¿no? Con un acompañante psicopedagógico que está diciéndoles, escribe, haz esto, y todos los demás amigos burlándose, ¿no? La secundaria puede ser muy cruel. Y hay tanto desconocimiento de la condición que pues confunden con todo, ¿no? Es tonto, está ido, no existe, o sea, 1000 cosas les dicen a los chicos. Entonces empecé yo a tomar a estos chicos y formo como un pequeño grupito, originalmente era como un homeschooling, yo era la guía, íbamos avanzando, aprendiendo, y bueno, para mi sorpresa se empiezan a sumar al grupo chicos con otras condiciones, como TDA, TDAH, sobre todo chicos que sus papás se niegan a medicarlos y dicen, debe de haber otra forma, no puede ser que le tenga que dar medicinas para que vaya a la escuela y sobreviva a la hiperactividad. Y también empiezan a llegar chicos que están tristes en la escuela, que no están contentos, que son, ellos dicen, es que soy raro, y yo les digo, ¿y en qué eres raro? Es que me gusta dibujar manga, o me gusta jugar Minecraft, o me gusta leer, y pues todos me molestan en la escuela por eso, ¿no? Entonces digo, wow, ¿no? ¿A qué hemos llegado como sociedad, no? ¿Dónde está la rareza? Son grandes talentos, son chicos maravillosos, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a absorber a estos niños y así formé un grupo multigrado de niños entre los 11 y los 15 años. Y así arrancó el portal de Mosaicos. El nombre justamente, portal, nos gustó, surgió así en una lluvia de ideas familiar, porque es una entrada que puede ser, los de mi generación lo vemos como una entrada a un lugar grande, un portal, y los de la generación de mis hijos me dicen, no mamá, es como los portales de los videojuegos, entras a una dimensión nueva, ¿no? A un mundo nuevo, a un nuevo mundo. Y de Mosaicos justamente porque dije, no quiero ser tampoco la escuela de los autistas. Quiero ser realmente inclusiva, porque cuando salgan al mundo no van a estar en la oficina de los autistas, en el trabajo de los autistas, en el supermercado de los autistas. Están incluidos y tienen que aprender ellos, pero también los demás tienen que aprender a convivir con ellos y entender sus diferencias. Entonces dije, Mosaicos me encantó por eso, porque dije, aquí es bienvenido todo mundo, ¿no? Y bueno, esa es la historia de cómo surgió el portal de Mosaicos. Qué hermosa descripción y muy clara, genial, tienes una claridad de expresión muy impresionante y entonces yo Qué creo que bueno porque soy maestra. a toda la audiencia nos quedó muy claro este origen y quisiera preguntarte, al arrancar este tipo de proyectos, al arrancar cualquier proyecto, pues hay problemas y vicisitudes. Yo no quisiera estigmatizar el hecho de que un proyecto como estos tenga 50 veces más complicaciones, pero creo que sí. Y entonces quisiera que me platicaras cuáles fueron las problemáticas clave con las que te enfrentaste para arrancar el proceso. Porque yo intuyo que hubo algunas veces en donde dijiste, bueno, ¿qué me he metido? ¿Qué estoy haciendo? Pero, ¿qué nos puedes platicar al respecto, Sofía, por favor? Es mi pensamiento de almohada, ya lo digo, no, a ver, respira, tranquila. Okay. Lo primero, obviamente, la parte económica. Es muy complicado, ¿no? No es un proyecto que digas, he llegado a tener propuestas de inversión y me dicen,
¿cuál es tu tasa de retorno de la inversión? Le digo, me da risa, o sea, ¿cuántos niños se van a inscribir mañana? No lo sé. ¿Y cómo lo puedo saber? Tampoco lo sé, porque hay muchas cosas que vencer. Primero, hay muchos chicos que no tienen ni siquiera diagnóstico y simplemente están ahí pasándola, sobreviviendo, ¿no? En las escuelas y como la pueden. Hay niños que ya desertaron de plano y los papás pues los ponen a trabajar, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Entonces, tenemos ahí un mercado incierto, ¿no? En el caso de los chicos con condiciones especiales. Por otro lado, hasta este año logré tener una incorporación a la SEP de una forma alternativa. ¿Por qué no voy y me incorporo a la SEP? Esta es la situación. Mi propuesta de modelo educativo es muy distinta al modelo tradicional. No solamente la forma en que se imparten las materias, sino en el contenido curricular. O sea, yo les doy al final del día el mismo contenido que cualquier niño va a recibir en la primaria, en la secundaria, el mismo. Pero yo reparto el tiempo diferente y para mí es tan importante que tengan artes y oficios como matemáticas o ciencias. Y eso que yo soy del área de ciencias, soy ingeniera química, las matemáticas son como, están en mi ADN, ¿no? Pero para mí, como madre de un autista, mi lucha más grande es contra algo que es un trastorno de ansiedad. Porque el chico autista, la chica autista tienen un tema muy grande con la ansiedad. Y hay una serie de disparadores de crisis de ansiedad, de miedo, de frustración, de muchas cosas. Yo siempre pienso, si para cualquier niño el mundo actual es tan violento, yo quiero ver para un niño autista, que tienen una hipersensibilidad de los 5 sentidos, que tienen un corazonzote, que tienen una nobleza impresionante y que tienen un hipersentido de la justicia. O sea, para ellos es muy fácil que algo sea injusto en su percepción. Y pues el mundo es muy injusto, esa es la verdad. Entonces yo dije, yo no creo que haya mejor medicina y mejor terapia que el arte. El arte en pleno. El arte y los oficios entendidos como el oficio de antes. Aprende cocina, aprende a hacer talabartería, talla madera, borda, cose. Haz las cosas que se enseñaban antes, ¿no? A lo mejor mañana te traigo un zapatero que te enseña a ponerle suelas a un zapato. Por 2 razones, por este tema de la ansiedad, pero también porque es importante, no solo en los autistas, sino en cualquier chico, que sepan un oficio. Nosotros como adultos de un mundo que lleva muchos años en crisis lo sabemos. Todo lo que sabes hacer tarde que temprano te da de comer. Todo. Tú nunca sabes en qué momento saber hacer el pastel de chocolate de la abuela te va a sacar de la pobreza, ¿no? O te va a ayudar en una crisis a sobrevivir. Entonces, enseñarles estas cosas que ya nos enseñan en las escuelas me pareció esencial. Y el arte en serio, entonces los chicos llevan clases de dibujo, llevan talleres de historieta, llevan clases de escultura, llevan clases de dibujo, pero además con varias técnicas y pintura, ahora y dibujo al lápiz, y ahora dibujo acá y dibujo allá. Llevan clases de creación literaria, música, todo lo que se pueda de arte. Entonces yo tengo que dividir el tiempo de una forma diferente. Y además no los puedo tener, yo soy, esa idea de 7 a 3 de la tarde para mí es antipedagógica y siempre lo ha sido, ¿no? Yo tengo una hermana que le costaba mucho levantarse en las mañanas y teníamos clases 7 y le decía a mi abuelo, ¿y a qué horas te despiertas? Mi hermana decía muy honestamente, pues en el recreo. Y sí, seguramente de 7 a 10 pasaba pelas, ¿no? Ni pelaba las clases. Entonces, yo tengo con los chicos un horario de 9 a 2 de la tarde. Los viernes terminábamos temprano porque además los viernes hacíamos club de cine, que era su fascinación y palomitas. Conseguía yo alguna salita de un club de cine aquí en San Cristóbal, que hay muchas afortunadamente, y los llevaba y les empezaba a introducir cine de otro tipo, bla, bla. Entonces, bueno, incorporarse a la SEP es muy difícil. Si bien cumplimos con los programas, la verdad es que yo estoy segura que en las oficinas de la SEP mucha gente me entendería que cumplo con los programas, pero el supervisor de a pie de día a día te dice el libro de la SEP lleno, ¿no? ¿Dónde está el libro de la SEP lleno? ¿Dónde está el plan de la semana que se cumplió? Enséñame los exámenes escritos, ¿no? Evalúo por proyecto, no. Evalúe por una exposición y pues a ver, enséñeme. Entonces, bueno, hoy por hoy tengo una escuela que creyó en el proyecto y me dijo, mientras tú logres justificar una forma de evaluación, nosotros vamos a hacer tu escuela sombrilla, que es algo, una figura que, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho. Una escuela adopta un programa de educación alternativo y ese programa de educación alternativo trabaja con las necesidades especiales que tienen sus alumnos y
ellos abren un grupo virtual en su escuela. Y ese grupo virtual es ese, y a través de ese obtienen, o sea, se pasan las calificaciones a la SEP, tal, tal. La SEP afortunadamente este año fue mucho más abierta que otros años, ¿no? Porque, bueno, porque la situación que estamos viviendo, se está viendo que estos programas a distancia u otras alternativas de educación las necesitan no solo los chicos autistas, sino todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el desafío primero fue, obviamente, económico. ¿Cómo tienes alumnos si no tienes incorporación a la SEP, no? Les dices, bueno, mira, cuando vayan acabando, hacen un examen global del INEA, unas pruebas, y el INEA les da su certificado de primaria y de secundaria idéntico que el de cualquier escuela, pero es difícil que te den ese voto de confianza. Por otro lado, muchos papás decían, ¿pero hay autistas? Sí, pero mi hijo no es autista, ¿y? O sea, no somos la escuela de los autistas, ni es que, no es lepra tampoco, maestros. Esto es inclusión. Entonces vengan y van a ver lo que van a aprender de estos chicos autistas, una maravilla, ¿no? Los mejores jueces en los juegos de mesa siempre eran ellos en el salón, ¿no? Y también los que rompían el hielo a veces porque tenía una chica autista que le encantaba ponerse a cantar de repente o decir de memoria películas, diálogos de películas de Pixar, y todos le empezaban a contestar, ¿no? Tengo una vibra en mi bota, y así. Entonces se divertían muchísimo y empezaron como, a mí me gustó mucho cuando el grupo se diversificó, empezaron como a succionar eso, lo bonito de la vida, ¿no? Lo simple de la vida. Me encantaba ver adolescentes riéndose de eso, jugando lotería, jugando el juego de la oca, echando una carrerita a ver quién va a la tiendita de la esquina y va y viene más rápido corriendo y salta 3 llantas que están tiradas en la calle, volviendo a ser como eran los chicos antes, ¿no? Se olvidan de las redes sociales, de los celulares, ¿verdad? Y entran en un mundo muy bonito. Y me encantaba ver a los chicos autistas plenamente en eso, ¿no? Yo al principio tenía chicos autistas que no querían ir a la tiendita. No, yo no quiero ir a la tiendita. Yo te acompaño, anda, vamos, y pides algo y compras, ¿no? Y con el tiempo, al rato ellos eran los que decían, voy a la tiendita, ¿alguien quiere ir conmigo? Ya eran otro rollo, ¿no? O chicos autistas que al principio en la cocina no querían hacer mucho, estaban sentados y al rato ya eran los que decían, oigan, y mañana podemos cocinar un omelette, o sea, ya proponían y todo, ¿no? Cuando en química me encantaba verlos haciendo sus mezclas y todo, ¿no? Entonces el reto, por un lado, es lograr verdadera inclusión en la cabeza de la gente, vencer la parte económica, la parte de certificación, ¿no? Y pues también la parte de convencer a los propios papás de muchos chicos que están en el espectro autista o que son TDA o TDAH, que les tienen que dar el voto de confianza. Que les tienen que dar el voto de la confianza y no preocuparse si van a aprender química, física, talabartería. Déjenlos. Si no pueden, no los vamos a presionar, maltratar, pero los deben de dejar experimentar. Y algunos papás son un poco más sobreprotectores y los tienen más. O sea, me pasó con niños que nunca habían sido escolarizados, niños autistas de 11 años que nunca habían ido a la escuela. Y empezaron a ir con nosotros y pues nos costaba muchísimo porque no sabían ni sumar, ni restar, ni nada. Pero al rato, o ya se querían ir a los 10 minutos, ya quiero que venga mi mamá, ¿no? Pero bueno, con el tiempo es cuestión de tiempo y mucha paciencia, ¿no? Para que los papás también crean que ese espacio algún día es el que tal vez les permita que cuando ellos se vayan de esta vida, su hijo quede en una condición de independencia, por lo menos en un grado importante, ¿no? Muchas gracias, Sofi. Qué bella descripción nos haces, y ciertamente lo último que comentas es una preocupación que como papás tenemos acerca de las perspectivas, ¿no? A futuro, de lo que podría ocurrir con ellos, y que queremos, pues desde luego, que su escenario sea positivo, que ellos se desarrollen muy bien. Una siguiente cuestión, Sofía, es precisamente lo empezabas a bosquejar, la respuesta de la sociedad. Es decir, se instala el portal de Mosaicos en una sociedad pues que sigue su camino y sigue su rumbo, es decir, pues ellos siguen con las escuelas convencionales, tradicionales, y ahí está incluida, está incorporada el portal de Mosaicos. ¿Qué experiencia te deja eso? Porque fundamentalmente es mucho armarte de valor,
porque pues la dinámica alrededor es diferente simplemente, es decir, por expresarlo en un solo término. ¿Qué respuesta tiene la sociedad? ¿Has visto que hay un movimiento alrededor respecto de volverse, digámoslo así, lo digo muy claridosamente, más consciente de la realidad de las chicas y chicos con esta condición? ¿Qué percibes que ha ocurrido con la sociedad circundante en la cual está inmersa el portal de Mosaicos? Pues la verdad es que ahí sí me da un poco de tristeza porque creo que todavía esta condición del autismo, como muchas otras condiciones que desconocemos, los que no las vivimos en casa, que no hay suficiente difusión de las mismas, ¿no? Hay otros síndromes que no son del autismo, Tourette y otras cosas que complican la vida de los niños y de las personas. Hay muy poca difusión. Entonces, la gente, si bien te dice como, ay, qué bonita labor haces, es todavía como, yo lo sentía al principio como empecé a ver cuando toda esta pandemia del COVID, como, ahí va la valiente que se pone el traje, la careta y los guantes y va a entrar al hospital, ¿no? Pero yo no estoy en ese mundo, ¿no? Es como, bueno, ella es valiente y se mete también, pues porque le tocó un hijo así, ¿no? Pero yo no estoy en ese mundo y no sé cómo entrar a ese mundo, ¿no? A mí hay gente que me ha dicho, gente que llega a la escuela o lo que sea, me dice, ¿les puedo hablar? A los niños sí les puedes hablar, ¿no? Claro que les puedes hablar y te van a contestar. Y te van a contestar bien. Y te van a decir si tienen hambre, sed. O sea, es una condición que tiene ciertas vertientes de integración social, pero no pienses que de repente va a ser, o sea, que no te va a contestar, que no habla, que vive como un oso en una cueva. No, hay mucho desconocimiento de lo que es. Y encima de todo, como tú bien decías al principio, como el trastorno del espectro autista, ya lo ampliaron tanto. Tú tienes un autista como un Asperger, que hay algunos además bastante light, yo diría, y tienes un autista que de verdad se pierde en sus pensamientos horas y puede estar alrededor de él algo muy importante y él no los percibe. O autistas, yo conocí un chico autista, amigo de mi hijo, que no soportaba aquí cuando pasa el camión del gas en San Cristóbal, arrastra unos aros de metal por el piso para avisar. No, bueno. La mamá mandó cartas pidiendo que prohibieran, por favor, los aros de metal, porque su hijo entraba en una crisis que yo siempre he dicho que este nombre de las crisis del autismo en inglés me gusta mucho, que se llama meltdown, que es que se derriten realmente, se vienen abajo como personas, es una cosa, mucha gente que no conoce el autismo y ve esto dice qué berrinche, ¿no? A mí como madre de un chico que llega a tener esta crisis me duele inmensamente, ¿no? Porque sé que es como que se desmoronara como un panecito que se le caen las migajas, ¿no? Queda superado por el exterior. Entonces hay tanto desconocimiento de estas cosas que por más que uno haga conciencia, como a nivel, digamos, gobierno, no se habla de estos temas. Son como temas todavía muy tabús. No hay foros de discusión de nada de estos temas. O sea, a mí hay gente que me ha dicho, es que yo no voy a vacunar a mis hijos porque les da autismo, qué horror. Qué horror, le digo, yo soy madre de un autista, qué horror mi vida, ¿no? O sea, qué horror. Todo el tiempo está, o gente que hace ese desagradable chiste de, ¿qué te pasa? Te quedaste ahí como tonto, como autista, ¿no? Entonces, tendría que haber una campaña como la ha habido de muchas otras condiciones. O sea, yo siempre digo, pues sí, como el día que una gran empresa agarró el tema Teletón, empezó a haber otra conciencia diferente, ¿no? El día que una gran empresa, si el gobierno no lo hace, agarra el tema autismo o agarra el tema déficit de atención o agarra el tema hiperactividad o agarra cualquier otro tema, pues a lo mejor de verdad se empieza a hacer una conciencia diferente, ¿no? También ahora han agarrado el tema exagerado, ¿no? De repente, ¿no? Es que Messi es autista, es que Einstein era autista, es que entonces ahora se espera que todos los autistas resuelvan ecuaciones diferenciales en primero primaria, ¿no? Porque pues, son Einstein, espérate, no es así. Además, pues por eso algo hay una diferencia entre no hay dos autistas iguales. Yo en mi experiencia no conozco dos autistas iguales.
Veo rasgos parecidos, pero dos autistas iguales no conozco, ¿no? Y con mi hija, que es como decimos, es neurotípica, siempre hacemos el chiste de cuando ella me dice, es que me encanta la pandemia porque no tengo que hablar con nadie, le digo, uy, eres autista, ¿no? Porque así es, así son los estigmas sociales, ¿no? Así son las etiquetas. Entonces, pues sí es un poco doloroso porque uno lucha y ni siquiera entienden la diferencia entre autismo, síndrome de Down, palsy cerebral. Para la gente no hay diferencia. Para la gente lo ven así como una discapacidad y ya. Entonces, sí, eso sí, la verdad creo que falta mucho más. O sea, faltan muchos portales de mosaicos y mucho gobierno involucrado y mucho sector salud haciendo una conciencia. Y yo me atrevo a decirle, hoy ni siquiera la comunidad de psicólogos conoce, está en su totalidad capacitada, por ejemplo, para hacer diagnósticos de autismo. Hay muchos padres que le padecen mucho. Y en el caso de Asperger hay mucho problema con los diagnósticos y si son niñas, peor aún, ¿no? Es una estadística que existe de muy pocas niñas diagnosticadas y no es porque no se dé en el género femenino. Es porque el mundo social de las mujeres las obliga a socializar aunque les duela a ellas y fingir cosas para sobrevivir. Y ocultan muchas cosas, ocultan sus gustos, ocultan sus pensamientos y se vuelven niñas muy tristes, ¿no? En el fondo y todo es un tema pues de diagnóstico. Como yo te decía, mi hijo pasó 11 años sin un diagnóstico, sin saber qué pasa. Le diagnosticaron todo lo habido y por haber. Hasta creo que dijeron que era celíaco, menos síndrome de Asperger, ¿no? Y el día que tuvo el diagnóstico acertado y empezamos, yo cambié mi chip en la cabeza, que entonces el trato que tenía que tener tenía que ser diferencial en algunas cosas, como el de cualquier ser humano. Siempre digo, si Perenganito es intolerante, pero no tiene ningún síndrome ni nada, ¿por qué le vamos a ir a poner música en alto volumen afuera de su casa si él es algo de su personalidad? Pues lo mismo con los autistas, ¿no? O sea, es un tema no solamente de condiciones, es un tema de relacionarnos en comunidad de una forma más respetuosa, ¿no? Pero pues bueno, tú también lo sabrás como padre de autista, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo dice, le haces todo, lo consientes, pero también uno ve el otro lado y la crueldad de la sociedad que yo creo que no acaba todavía, ¿no? La sociedad, yo siempre he dicho, ¿por qué la sociedad quiere que un chico autista se adapte a la sociedad? Cuando la sociedad que tenemos no es ningún modelo a seguir como para luchar tanto para adaptarte a ese modelo. Si fuera un modelo a seguir, yo diría, lúchale, hijo, lúchale porque quiero que te adaptes a ese modelo porque está probado que es un modelo que le da felicidad a la gente, que da salud. No es cierto. ¿Tú para qué empujar tanto, no? Pueden ser felices de otras formas y irla sorteando, ¿no? Maravillosa descripción que nos haces. Realmente, y desde luego, todos los temas que abordamos aquí en este canal de Innovation son muy atractivos, pero pues yo empecé abriendo mi corazón diciendo de Uriel y desde luego soy absolutamente empático con lo que bien comentas. Enormes retos como papá, como mamá, y desde luego te tratas de poner en los zapatos de ellos normalmente para percibir el mundo como ellos lo ven, con la atenuante de Uriel que es no verbal. Entonces ese tema pues todavía incrementa o exacerba varias de los características o atributos. ¿Qué sigue, Sofía? ¿Qué es lo que sigue para el portal de mosaicos? ¿Qué visión tienes? Como bien nos describiste, trabajaste mucho tiempo en planeación estratégica, pero yo siento que, como siempre, en esto de los negocios, innovación y ciencia, ingeniería, cuando te ponen un reto que emocionalmente te pega, dices, a ver, échale a ver las ecuaciones y los modelos. Es correcto. No es tan, no es tan, no es tan, no se vuelve uno tan valiente, por decirlo así, pero ¿qué nos podrías decir de lo que se percibe, de lo que tú percibes, Sofía, en el futuro, 3, 5, 10 años para el portal de mosaicos? Pues mira, la verdad estoy muy optimista porque
uno crea un producto, un servicio, y tú lo sabrás como experto en innovación, por accidente creas 3 más, ¿no? O sea, es como siempre digo, muchas empresas químicas creaban un producto y lo que se vendiera el subproducto, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Yo me concentré mucho en hacer un modelo innovador que atendiera las necesidades de chicos que estaban fuera del sistema por alguna causa, fuera autismo o cualquier otra causa. Claro que le eché más corazón al autismo porque está en mi casa, pero también, bueno, mi hija que tiene este problema de salud, que a veces anda bien, a veces mal, también le eché ganas para que chicas como de sus condiciones les gustara el sistema, ¿no? Y al crear este sistema, yo pienso que yo podría describirlo honestamente como un modelo educativo de pedagogía, lo que se llama pedagogía blanca. O sea, pedagogía basada en el amor y en el respeto, ¿no? A mí siempre como adulto y como niña y como joven me ha molestado la falta de respeto continua con los niños y los jóvenes, ¿no? Son niños, son jóvenes, no son tontos. Tienen criterio, tienen deseos, tienen opinión. Entonces, cuando uno empieza a respetar y negociar en vez de a reprimir y a castigar, la respuesta es maravillosa. Yo puedo apreciar que nunca he tenido un problema grave con un adolescente, incluso cuando trabajé en escuelas tradicionales, porque nunca les grité, les castigué, los reporté, los reprobé, me desquité. Siempre era un tema de, a ver, maestro, yo no te falto el respeto. ¿Por qué me faltas tú a mí el respeto? Estoy hablando, me ves a las 12 de la noche preparando la clase y tú vienes ahí a jugar con el celular, me siento mal. Así les decía, quiero hasta llorar. ¿Qué onda? ¿Cuándo te faltó el respeto? Dime, si te falta el respeto, te voy a pedir una disculpa porque me daría muchísima vergüenza. Y el adolescente se queda así como, wow, me pidieron mi opinión, ¿no? Entonces te dicen, no, maestra, nunca me ha faltado el respeto, le pido una disculpa y nunca más ese chavo se vuelve a portar mal en tu clase. Entra con gusto y al rato te sigue buscando. Tengo muchos exalumnos que me siguen buscando, ya están en universidad para contarme que la novia, que el papá, que les dijo, porque los escucho y porque creo que su opinión es tan valiosa como la mía, ¿no? Entonces creé un sistema basado en amor y respeto y además en algo que a mí me parece fundamental, que los días sean divertidos. Yo estudié ingeniería química porque tuve un abuelo químico que hizo que para mí la química fuera divertida. Él era gerente de un laboratorio farmacéutico muy grande y me llevaba a trabajar con él y me dejaba sentarme en las bandas donde pasaban las latas de leche para beber o fórmula para bebé, me dejaba sentarme ahí. Pero mientras iba en la banda, él me iba explicando, aquí sucede esto, aquí sucede, ahora bájate porque esto entra el secador, y en el secador, ahora súbete otra vez porque nada. Entonces a mí me empezó a parecer maravilloso y luego me acercaron muchos libros, mi madre estudió letras, me acercó muchos libros y cuando tuve curiosidad por la ciencia, me acercó muchos libros de ciencia divertidos y para mí la escuela fue divertida. Y tuve la suerte de por lo menos la primaria hacerla en primarias que eran de amigos pedagogos de mi mamá, que algunos quebraban porque tenían modelos educativos muy avanzados para la época y eran escuelas ahora sí experimentales y ahí vamos a dar mi hermana y yo, pero siempre fue un gusto ir a la escuela, ¿no? Y siempre me sentí respetada. Cuando ya la vida me llevó al sistema tradicional, tanto como alumna como maestra, dije, Jesús María José, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, salía al baño sin pedir permiso del salón porque así crecí en la primaria. Entonces, un día que me dijeron, no pediste permiso, dije, es que en mi casa no pido permiso para ir al baño. ¿Por qué voy a pedir? Es que aquí pides permiso, bueno, ¿puedo ir al baño? No. Dije, ¿cómo no? Es una necesidad humana, ¿no? Entonces, empecé a crear este sistema diciendo, los chicos autistas o con déficit de atención no pueden estar luchando con esta parte interna al mismo tiempo que están luchando con un sistema que no los escucha, que les impone cosas estúpidas. O sea, si alguien quiere ir al baño, va y regresa. Si se pierde 3 minutos de la clase, no es el fin del mundo. Si alguien no pudo dormir porque estuvo nervioso y le dio las 2 de la mañana con insomnio, y te dice en clase, me estoy durmiendo, no le dices, te paras, te vas, te echas agua al baño y regresas. Vas y le dices, ¿quieres tomarte unos minutos? Acuéstate por ahí en un silloncito, tírate del pasto un rato, no pasa nada, luego te pones al corriente, esto no es el... O sea, primero la persona, ¿no? Primero la persona. Entonces, bueno, lo que descubrí de producto colateral es que muchos niños
les gusta ese sistema, sin tener ninguna necesidad especial. Y lo probé porque puse, para subsistir económicamente, en las tardes, puse el local del portal de mosaicos para implementar club de tareas y clases de regularización. Entonces me llegaban todos los que iban mal en el sistema tradicional, ¿no? Y empezaron a aprender de una forma divertida. Les empecé a enseñar matemáticas, tal. Mi hija me empezó a ayudar, otros chicos de la escuela me empezaron a ayudar, algunos chicos Asperger me empezaron a ayudar con los niños de primaria a dar clases, son Asperger de secundaria. Yo les pagaba para que tuvieran la responsabilidad de tener su primer trabajo como maestros y les ayudaban con las tareas y todo. Y empecé a ver que los chicos, me decía la mamá, es que me dice, ya quiero que sea la hora de tarea para ir a hacer la tarea al club, no sé, lo de nunca. Entonces, wow, yo dije, esto es lo mejor que puede pasar. Cuando se vino esto de la pandemia, yo empecé a ver, me tomé 5 minutos. Yo no voy a tener a mis alumnos 8 horas, 4, 3 enfrente de una pantalla. Yo no los voy a tener ahí. Porque los papás de ahora luchamos porque no pasen tantas horas en las pantallas. Y no los voy a poner a que me vean a mí, como ahorita, así, y ellos sentados ahí, cabeceando, ¿no? Y luego les voy a decir, y se hacen de la página tal a tal. Entonces empecé a pensar, ¿qué hago? Y creé un sistema que hoy estamos vendiendo en el portal a quien lo interese, que es un sistema en el que los chicos reciben algo que creamos que se llaman unidades de aprendizaje. Y entonces reciben, por ejemplo, unidad de aprendizaje de español, de cuarta primaria. Leen un cuento, ¿no? Que además siempre cuido y cuidamos la gente que trabaja conmigo, que no sea un cuento que saqué de un librillo ahí de Walt Disney o de quién sé qué, sino verdadera literatura, no importa la edad. Hay literatura para todas las edades, hay grandes escritores de literatura infantil y juvenil, y no solo vamos a pensar en J.K. Rowling, ¿no? También hay escritores mexicanos maravillosos que escriben para niños y jóvenes, y tienes un Francisco Hinojosa que les encanta leer a los niños. Entonces, bueno, va un cuento bueno. Y después, a partir del cuento, en vez de decirles, ¿cómo se llamaba el personaje? ¿Cómo se quién sabe qué? ¿Cómo se quién sabe qué? No. Si tú fueras el ilustrador del editorial, ¿qué portada le harías a este libro? Échate la portada. Después, a ver, si tú estuvieras en la circunstancia que vivió el personaje, ¿cómo la resolverías? ¿Y cómo harías acá? Empezar pensamiento crítico, creativo. Tenemos una unidad que ha gustado mucho, que es un cuento de Juan José Arreola que se llama Baby HP. Entonces, es un cuento de Arreola muy chiquitito y muy divertido, donde es como un anuncio de señoras y señores. Y entonces lo que venden es un aparato que le pones a tu bebé y toda su energía de todo el día, tu niño chiquito, la almacena en una cápsula. Y esa luego la conectas al refri, a donde sea, ya no pagas recibo de la luz. Entonces les digo a los niños, ahora tú haz tu prototipo de Baby HP y tómale una foto. Una maravilla. Un Winnie Pooh o el osito de peluche ahí con sus cinturones y su botella, quién sabe qué. Otros te lo hacen en plastilina, otros una Barbie con su ¿no? Pero pasan un rato creando. Después les dices, por ejemplo, si tú fueras un bebé y tuvieras el pensamiento que tienes a tus 10, 11 años, ¿qué sentirías que tu mamá te pusiera una cápsula de esas? ¿Qué harías, no? Y de todo. Hay niños que te dicen, pues está bien para allá, y otros que dicen, yo me pondría en huelga porque no pueden poner a trabajar a un bebé así, pero está muy bien, ¿no? Entonces son el tipo de cosas que hacemos. En matemáticas les mandamos unidades donde toma 2 dados y vas a jugar esto. Mira, ve y junta tal material de la cocina y vas a trabajar, vas a hacer una masa de harina, sal y agua y luego vas a hacer pastelitos y me lo divides en cuartos, en octavos, en novenos, ¿no? Entonces, esa es la clase de cosas que mandamos. Los niños reciben su información el lunes, descargan, muchos papás lo que hacen es que imprimen y les dan el material para trabajar en la semana. Y no vuelven a conectarse a internet hasta que nos mandan fotos de sus trabajos, de sus cuadernos, de sus inventos, de sus dibujos, de sus nada. Entonces, bueno, afortunadamente este sistema ha gustado también ahora papás que no tienen internet, que no tienen 40 computadoras para que estén en Zoom todo el día los niños en las diferentes escuelas o en los diferentes grados, papás que no quieren que los niños estén conectados todo el día a la pantalla, papás que tienen hijos con condiciones que de por sí, condiciones especiales que batallaban en la escuela, ahora vía online, peor, ¿no? Como un niño con déficit de atención lo pones 3 horas frente a la pantalla a oír clases. No funciona. Entonces, bueno, tengo muy buenas perspectivas porque creo que el modelo del portal de mosaicos de verdad algún día va a ser un verdadero mosaico porque es un modelo que ha gustado a todas las edades, a todos los estilos de niños.
tengan o no tengan una condición. Y pues sí, mi sueño es que no solamente seamos una empresa rentable, porque al final del día uno tiene que ser rentable para subsistir, sino pues de caridad pues no vive el hombre, la verdad, y sino que también podamos romper un paradigma y la gente empiece a ver que hay otras formas de educar a los niños que no tienen que ser llantos, sufrimiento, pesadumbres, que los niños recuperen esa creatividad, que la edad del por qué se quede hasta que tengan 40 años, ¿no? ¿Y por qué el sol viene? ¿Y por qué? ¿Quién sabe qué? Que los niños sepan que todos tienen un artista adentro y que si lo practican van a dibujar divino y hacer escultura divino o tocar un instrumento o algo podrán hacer de arte, ¿no? Que sepan que tienen 2 manos para prepararse sus propios alimentos, barrer su cuarto, lavar su ropa, aprender un oficio, que pueden aprender a hacer bolsitas de cuero y venderlas en un bazar, ¿no? Entonces, yo creo que para allá vamos, ¿no? A captar no solamente niños con necesidades especiales, sino familias que están buscando otra clase de educación y pues romper el paradigma, ¿no? Empezar a hacer ruido, ojalá, y que nos volteen a ver y sepan que más allá de si somos rentables, por mí yo siempre digo, cópienme el modelo, róbenmelo, no me importa, con tal de que se reproduzca, por mí que todos los niños mexicanos fueran a la escuela y aprendieran más cosas de las que están aprendiendo hoy, ¿no? Qué gratificante es escuchar esa pasión con la que describes tu proyecto, Sofi. Realmente es muy valioso saber que existen personas como tú que tienen esa visión alrededor de un concepto, llamémosle inusual, porque eso es prácticamente, debiéramos, si quisiéramos, como tú dices, róbenme el modelo para que más gente replique ese sistema de pensamiento. Y yo la verdad vaticino y te deseo de todo corazón que eso progrese hasta el infinito. Realmente tiene todas las posibilidades y de ser una bendición para ti y para toda la gente que está alrededor tuyo, recibiendo, interactuando con ese modelo. Al cierre de esta sesión, Sofi, yo te pediría el enorme favor de que les dieras algunas recomendaciones a las emprendedoras y emprendedores que pretendan realizar conceptos de negocio. Insisto, la palabra es diferente. A veces me detengo porque este cliché de las necesidades diferentes y de las capacidades diferentes, pero es eso, son diferentes. Es decir, no los puedes encasillar a chicas y chicos con esos perfiles. Entonces, ¿qué recomendaciones les harías? Porque yo esperaría que hubiera mucha gente ahí en la audiencia que dijera, bueno, y si yo quisiera emprender un modelo como estos, y tu ejemplo es genial, porque tú vienes de la base, digámoslo así, de ciencias básicas, de ingeniería química, de ciencias duras, y a partir de allí esa formación te dio el fundamento para desarrollar estos modelos, en mi opinión, de una manera más sólida, de una manera más completa. ¿Qué les recomendaría, Sofía, a esos chicos y chicas, o no tan chicos, y señoras y señores de mi edad o más, que pretendieran realizar un emprendimiento en estas líneas? Pues lo primero que nada es que en cualquier línea de innovación, y bueno, más si es educación, es como yo siempre digo, es doble chamba, hay que prepararse mucho. Uno no debe de cansarse de estudiar. Yo todavía a la fecha había anunciado un curso en línea, un MOOC de enseñanza en las matemáticas, me anoto. De enseñanza, o sea, nunca uno, aunque te metes al curso y dices, eso ya lo estoy haciendo, o sea, siempre va a haber algo, ¿no? Y cuando uno, además, si uno tiene la posibilidad de tener un mentor en algún área, siempre es maravilloso. Yo creo que hay países, por ejemplo, sobre todo en el hemisferio oriental, que el mentor es una figura muy importante, ¿no? Ese guía que es una persona mayor que ya tuvo experiencia
y te puede guiar en este punto. Yo creo que eso siempre hay que escuchar, ¿no? Entonces, lo primero es esa formación y el escuchar a gente que ha tenido experiencia de una forma u otra, ¿no? Positiva, negativa, bla, bla, ¿no? Después, lo segundo es que hay que saber que por cada 100 puertas que se cierran, una se abre. O sea, hay que encontrarla, pero sí se abre, sí se abre. Y es muy decepcionante a veces, y no puede ser otra vez. Y yo muchas veces personalmente digo, hasta aquí llegué, ¿no? Ya no más. No se me vuelve a cerrar otra puerta porque es muy duro, ¿no? Pero siempre hay una que se abre y llegan las puertas de donde menos te la esperas. Hay que estar como muy abierto siempre. Y siempre acordarse que en esta clase de negocios uno está haciendo innovación. Entonces tu cabeza se tiene que mantener innovadora. Y si alguien te dice, oye, ¿ya has pensado en horario nocturno de la escuela? ¿Qué? ¿Nocturno? No. Debes de decir, no, pero lo voy a pensar. Y lo piensas. Y indagas si en alguna otra geografía se hace con horario nocturno, qué pasa en los horarios no. Lo indagas. A lo mejor te estás diciendo, mala idea. Pero no la desechaste desde un inicio, ¿no? Y eso es bien difícil porque el ser humano tendemos a caer en la soberbia muy fácil. Yo ya lo sé, ¿no? Es bien fácil. A mí nadie me cuenta cómo hacer esto, ¿no? Siempre va a haber alguien que te diga, picas esta tecla en la computadora y eso que hacías en 3 pasos lo haces en 6, aunque seas informático de toda la vida, ¿no? Siempre hay alguien que te puede decir algo. Entonces, para hacer innovación hay que ser innovador y hay que tener una vida innovadora y es muy difícil porque por un lado, por esto que te digo de la soberbia, y por otro lado, porque la gente te va a decir, y hay que hacer como los niños chiquitos, ¿no? Porque mucha gente te va a decir, ¿no? O sea, a mí me han dicho de todo. ¿Cómo se va a adaptar tu niño al mundo normal si le estás haciendo un mundo especial? Y te hacen dudar, ¿no? Dices, híjole, ¿y qué hago? Mételo a la pública y que sufra, ¿no? Y luego digo, bueno, si uno vive 50, 60, 80 años, ¿por qué tienes que sufrir tantos, no? Entonces, ¿qué sentido tiene andar por aquí, no? Y realmente todos deberíamos de tener un mundo especial donde no sufriéramos, tengamos o no una condición. Entonces, eso es difícil, ¿no? Pero hay que pensarlo. Y lo otro que yo creo que es fundamental y es en lo que yo más he trabajado, por lo menos en el último año de mi vida, es que hay que estar muy bien con uno mismo. Y eso es bien difícil. Es un trabajo bien duro. Y tienes que encontrar la forma. Una religión, un deporte, un algo. Yo, por ejemplo, hace un tiempo que tuve la fortuna de que un amigo muy querido me enseñara a hacer meditación profunda y a través de la meditación profunda yo conseguí eso que te trae calma, ¿no? Calma y aprendes además a dar los espacios para ti y para pausar tu pensamiento y para ordenar tus ideas, pero además cuando está uno en un ambiente, en este caso, por ejemplo, la educación, es un ambiente de dar, dar, dar. Uno como maestro está hecho para dar. Hay profesiones para servir y empleos para ser servidos, ¿no? Ser maestro es un servidor. Y cualquiera que sea maestro así lo debe concebir. Yo vengo a servir. No debo de esperar que los alumnos me atiendan. Yo vengo a darles un servicio, ¿no? Y vengo a atender. Y pues como madre de autista tú lo sabrás, dar, dar, dar. Entonces, tiene uno que buscar el espacio para darse de regreso a sí mismo. No puedes esperar que llegue una comitiva de gente y te diga, venga, te voy a masajear el pie ahora que estás cansado, ¿no? O venga, te voy a apapachar, porque no va a llegar. Entonces terminas tronando emocionalmente cuando tienes un emprendimiento más tu vida privada, ¿no? Y siempre un emprendimiento es una forma de dar. Seguramente lo estás haciendo porque quieres dar algo, un producto, un servicio, un algo. Entonces yo siempre digo, si vas a emprender, procura estar muy bien contigo mismo y búscate el tiempo para estar muy bien contigo mismo. Y hay quien lo consigue corriendo 10 kilómetros al día, y hay quien lo consigue orando, y hay quien lo consigue orando y meditando y corriendo los 10 kilómetros, y hay quien lo consigue tomándose todas las noches una taza de su té favorito mientras ve su programa favorito. Pero esos tiempos tienen que existir. Y cuando emprendes a veces se te olvida, porque trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no tienes horario y vives pensando en eso. Entonces, yo creo que ese es como uno de los consejos fundamentales, porque si no, se acaba la creatividad, se acaba la inspiración, se acaba la fe, se acaba todo. Sofi, te agradezco mucho de corazón este espacio que nos diste. Yo, antes de que otra cosa, yo sí te quisiera invitar para una siguiente edición, porque creo que
Yo anoté aquí como 19 preguntas adicionales que quisiera hacerte, Cuando pero quieras. programamos esto para 30 minutos. Para continuar hablando al respecto, yo creo que es importante, como bien comentas y lo describiste a lo largo de la charla, esa sensibilización y esa conciencia viene de que gentes que no están familiarizadas con este tipo de problemáticas, pues escuchen y vean, sientan, entiendan, y eso es por una parte. Y por otra, pues desde luego trabajar en este tema de los modelos educativos, porque yo te confieso que realmente toda esta vorágine de cambios que estamos presenciando pueden derivar en modelos educativos diferentes, o al menos debieran hacerlo. Y entonces tú estás ahí en la punta de la ola, Sofía. Estás ahí, lejecitos por ahí. Entonces nos puedes jalar los que estamos pensando, porque realmente es lo que se prevé. Es decir, no solamente por los temas de pandémicos y riesgos de infección y todo ello, sino por toda la serie de cambios que se están dando a nivel económico, a nivel cultural. Y entonces educación es base. Lo empezaste describiendo muy bien. Finalmente, al hablar de medio ambiente, ¿cómo puedes hablar de medio ambiente sin hablar antes de educación? Porque hablar de medio ambiente sin una educación fundamental, pues es hablar en chino para quien no sabemos De chino. salud, tampoco puedes hablar de salud o de ahorro energético si no hay educación. Absolutamente. Entonces es una plataforma universal para prácticamente cualquier desarrollo. Te agradezco muchísimo, Sofi, No, y de gracias a verdad ti. te invito para la siguiente sesión. Allí abajo en la descripción del video voy a dar algunos datos del Facebook, del portal de Mosaicos, para que contacten a Sofi. Yo desde luego me voy a conectar para revisar algunos puntos con Uriel. Y te agradezco muchísimo, Sofía, este tiempo No, que ha gracias a sido, ti. realmente lo disfruté enormemente. Muchas gracias de Ay, corazón. Y Dios muchas te gracias bendice. por la invitación. Igualmente. Hasta luego, audiencia. Muchas gracias por todo.